Es el año 2008. Base militar de Estados Unidos en Afganistán. Un militar encuentra un USB en un estacionamiento. Este lo recoge y lo conecta a una de las computadoras militares para ver qué contenía dentro. Lo que este militar no sabe es que acaba de cometer uno de los mayores errores de toda su vida. El archivo se llamaba Agent.btz, un gusano informático que infectaba todo lo que estaba a su paso. Saltaba de computadora en computadora, se copiaba en cada USB conectado y abría una línea de comunicación con los atacantes. El incidente fue tan grave que obligó al Pentágono a lanzar una operación masiva de limpieza llamada Buckshot Yankee. Eliminar el malware tomó más de un año y llevó a Estados Unidos a prohibir temporalmente el uso de dispositivos USB en muchas de sus redes militares. Entonces, ¿quiénes fueron los responsables? ¿Cómo logró un simple USB penetrar las redes más protegidas del mundo? ¿Y qué información robaron realmente? Esta es la historia del Agent.btz. Capítulo 1. ¿Qué era Agent.btz? Agent.btz era un gusano informático. Un gusano es un tipo de malware capaz de autorreplicarse y propagarse automáticamente a través de redes conectadas, sin necesidad de intervención humana. Su función era simple y devastadora: infectar, copiar datos y propagarse. En cuanto tocaba una red, escaneaba todos los dispositivos conectados y se propagaba. El virus buscaba archivos y se preparaba para enviarlos al atacante. Pero lo que lo hacía diferente de cualquier virus anterior era su método de infección, los USB o pendrive. No necesitaba internet para propagarse dentro de una red. Bastaba con que alguien conectara una memoria USB infectada. El gusano saltaba al dispositivo y cuando ese USB se conectaba a otra computadora, se infectaba de nuevo. El virus era silencioso y paciente, prácticamente imparable dentro de una red cerrada. Pero esto era solo el comienzo. Capítulo 2. La infección. En ese momento el Pentágono operaba a través de dos redes diferentes. La primera era NIPR-Net, la red no clasificada. La red que contenía correos, logística, comunicaciones administrativas, información sensible pero no secreta. La segunda era SIPR-Net, la red clasificada. Información de operaciones activas, inteligencia, movimientos de tropas, lo más protegido que existe en el ejército americano. Básicamente, podían saber cuándo y cómo iban a atacar al objetivo. Estaban separadas físicamente. No había conexión directa entre ellas, pero ambas usaban USB. Agent.btz entró por la NIPR-Net primero, la red con información no tan secreta. En tan solo unas horas se había propagado por miles de máquinas. Luego alguien, sin saberlo, conectó un USB que había estado en una máquina infectada a una terminal de SIPR-Net. Ahora estaba dentro de la red más clasificada del ejército estadounidense. Los analistas tardaron días en detectarlo. Para ese momento, ya había infectado cientos de máquinas dentro de la SIPR-Net. Estaba activo, estaba copiando y tenía un canal de comunicación abierto hacia afuera, esperando instrucciones para filtrar lo que había recolectado. El Pentágono estaba contra las cuerdas, porque no sabía lo que el virus había tomado o si ya lo había enviado. Pero el Pentágono no fue el único en ser infectado. Cada USB que había tocado una máquina infectada era un vector nuevo. Y los USB viajan. Kaspersky, una empresa rusa de ciberseguridad, documentó que después del ataque al Pentágono, Agent.btz se dispersó globalmente vía USB, con Rusia registrando el mayor número de infecciones fuera de redes militares, lo cual tiene una ironía particular si los autores eran rusos. Su propio malware infectó su propio país más que ningún otro. En 2014, una versión evolucionada del malware, ya llamada Comrat, fue utilizada contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. No era el mismo virus exactamente, era más sofisticado y más silencioso, pero el ADN del código era el mismo. Y siguió evolucionando. Variantes del código fueron detectadas operando contra proveedores de Internet satelital en África y Medio Oriente. Un oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró públicamente que el malware nunca estuvo limitado a computadoras gubernamentales, que nunca lo había estado, y que seguía apareciendo en versiones nuevas y más potentes años después del ataque original. Capítulo 3. La respuesta. El 24 de octubre de 2008, el subsecretario de Defensa William Lynn tomó una decisión sin precedentes. Ordenó desconectar todos los USB de todas las redes militares. Para el ejército más poderoso del planeta, eso era casi humillación. Los USB eran parte del flujo de trabajo diario de miles de soldados y analistas. Prohibirlos de golpe era un caos operacional.
pero era necesario. Lo que vino después se llamó Operación Buckshot Yankee, la mayor operación de ciberdefensa en la historia militar de Estados Unidos hasta ese momento. 14 meses. Eso tardaron en limpiar las redes completamente. 14 meses de analistas trabajando máquina por máquina, servidor por servidor, identificando cada instancia del gusano, eliminándola, verificando que no hubiera quedado nada. Durante ese tiempo nadie sabía con certeza qué información había sido comprometida. El resultado directo de Buckshot Yankee fue la creación del Comando Cibernético de Estados Unidos, el US Cybercom, en 2009, un comando militar dedicado exclusivamente a operaciones en el ciberespacio. Antes de Agent.btz no existía. Un USB cambió la doctrina militar americana. Pero limpiar la red era solo la mitad del problema. Ahora había que encontrar a los culpables. Capítulo 4. Los culpables. La investigación apuntó rápido hacia Rusia. El código de Agent.btz tenía similitudes técnicas con malware asociado a un grupo conocido como Turla, también llamado Snake o Uroboros, un grupo de ciberespionaje con vínculos directos al FSB, el servicio de inteligencia ruso. Turla no era nuevo, llevaba años operando, había atacado gobiernos europeos, contratistas de defensa, instituciones diplomáticas. Tenía un patrón: entrar, quedarse callado, extraer datos durante meses o años, sin ser detectado. Agent.btz seguía exactamente ese patrón. Pero el gobierno estadounidense nunca hizo una atribución oficial pública. La razón era política. Acusar formalmente a Rusia de infiltrar redes militares clasificadas requería pruebas irrefutables y consecuencias diplomáticas. En 2008, la relación con Rusia era tensa, pero no rota. Una acusación pública sin respuesta proporcional sería una señal de debilidad. Y una respuesta proporcional podía escalar a un conflicto mayor. Mantener el silencio fue la decisión estratégica del Pentágono. Pasan los años y en 2018 el subsecretario Lin confirmó en un artículo de Foreign Affairs que el ataque había sido obra de un servicio de inteligencia extranjero. No dijo cuál, pero en el ambiente de ciberseguridad todos sabían que eran los rusos. Aunque todavía no sabemos si el USB fue conectado por accidente o el militar era un infiltrado ruso. Hubo una investigación interna, pero los resultados nunca se hicieron públicos. No sabemos si actuó con intención o simplemente cayó en una trampa bien ejecutada. Y probablemente nunca lo sabremos. Capítulo 5. El legado. Agent.btz no fue el ataque más sofisticado de la historia. No aprovechó fallos ocultos en el sistema, no engañó a nadie con correos falsos ni requirió semanas de preparación. Recordemos que el virus se usó un USB tirado en un estacionamiento. Eso es lo que hace a este caso tan importante. El eslabón más débil de cualquier sistema de seguridad no es el software, no es el hardware. Es la persona que recoge un USB del suelo y lo conecta. Por curiosidad, se implementaron sistemas de detección de intrusiones en tiempo real y se crearon protocolos estrictos para dispositivos externos. Se entrenó al personal de una forma que antes no existía. Y el mundo de la ciberseguridad aprendió algo que hoy es un principio básico. Los ataques más efectivos no son los más complejos, son los que explotan el comportamiento humano. Agent.btz sigue activo en la historia del ciberespacio. Variantes del código fueron detectadas años después en redes de otros países. Además, el grupo Turla nunca dejó de operar. En 2023, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional publicaron alertas sobre infraestructura de Turla activa atacando sistemas en Europa. Pero lo que quedó grabado en la historia no fue la sofisticación del ataque, fue la simplicidad con la que extrajeron información. Alguien recogió un USB del suelo. El ejército más poderoso del mundo tardó 14 meses en recuperarse. Espero que te haya gustado el vídeo.